Bien, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida, de verdad que es un gusto contar con su compañía, amigos, colegas de pensamiento pedagógico contemporáneo. Para dar inicio, pues quiero extender un agradecimiento a la Gobernación del Tolima que nos acoge en este espacio tan significativo para nosotros y felicitar a Sandra Claros, a mis compañeros que ya se los voy a presentar por la gestión que hacen y la presencia en la FIBO 2024. Entonces, sin más, bueno, comentarles, mi nombre es Edna Bernal, soy magister en filosofía contemporánea y directora del video Semilleros y Equipos de Experimentación Escolar para Pensamiento Colectivo Contemporáneo. Hoy les voy a acompañar haciendo la presentación de este proyecto tan espectacular que es Filosofía para Hacer y para hacer niños, muy distinto de una filosofía para niños, que es una pregunta recurrente, una duda que ha surgido y que precisamente hace que nos sintamos orgullosos de este proceso de investigación. Y pues nos va a contar precisamente al respecto Andrés Santiago. Quisiera que por favor recordaras un poco todo esto que inicia hace más de 5 años y que ha sido tan motivador para los distintos integrantes de pensamiento pedagógico contemporáneo. ¿Cómo ha sido esto de la investigación, de la escritura, de convocar para la transformación colectiva? Vale, buenas tardes. Pues reitero el agradecimiento a Sandra, a Raúl por dinamizar estos espacios tan bellos, por la presentación, a todos los asistentes a este evento, muchas gracias por estar acá. Bueno, en primer lugar, pues esta es una apuesta de un colectivo que se denomina Colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo. Este colectivo se conforma en el año 2015 y comenzamos a problematizar nuestras prácticas escolares. En el 2019 surge esta inquietud de articular las diferentes pesquisas que tenían los diferentes integrantes. Y bueno, pues en el colectivo pues hay 5 procesos importantes. Uno es el que lidera ESNA, como decía, el Semilleros de investigación escolar y clubes. Otro es la revista Transformación Colectiva y tenemos 3 líneas de investigación que aglomeran a los diversos integrantes del colectivo. Una de esas líneas pues es filosofía para ser niños, de la que vamos a hablar acá. Posteriormente pues vamos a tener otros escenarios sobre la línea de solidaridad y cooperación y de diálogo en memoria. ¿Vale? Entonces, filosofía para ser niños a la vez articula 3 dimensiones de investigación. Una es el arte y la filosofía, dirigida por el profesor Iván Orlando. La innovación y agenciamiento, dirigida por el profesor Wilson Acosta de la Universidad de La Salle. Y la dimensión de la infancia, dirigida por el profesor Raúl Guzmán González. Esta filosofía para ser niños, en términos formales, es una línea de investigación del grupo de investigación filosofía y educación categorizado en C ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Vale, entonces ya con ese contexto grande, bueno, cuando nos reunimos y empezamos a problematizar todo nuestro quehacer, comenzamos a preguntarnos cuál es lo más importante para nosotros y planteamos que queremos tener una impronta propia, y ahí es cuando nace Filosofía para Ser Niños. Esta investigación hasta el momento ha publicado 4 libros. El primero se llama Sistematización como técnica de sí. El segundo es una compilación que hacemos junto con el profesor Raúl González y la profesora Alejandra Piedrahita, que se denomina Relatos del acontecimiento, las marcas en la piel de la maestra y el maestro.
Y esta semana estamos muy contentos porque está en manos ya del Instituto para Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico los tomos 3 y 4. El 3 se llama Preguntarle al Niño Interior y el 4 La Maestra Rosa. Esos libros ya vamos a poderlos compartir la próxima semana. Es una grata noticia que tenemos pues, para los autores y los colaboradores académicos. Y bien, pues vienen dos libros adicionales, uno que ya se está gestando, el tomo 5, que se denomina Juego. Nos interesan las categorías en este momento, se llama Juego, mitos de escuela. El sexto tomo va a trabajar en torno a una categoría que nos parece fundamental para aquellos que quieren llegar a ser niños. Va a ser la categoría de hospitalidad, es una categoría filosófica fuerte. Y la tercera categoría que nos va a guiar al séptimo libro es imaginación. Entonces, pues bueno, ese es el contexto general de nuestra investigación y bueno, muy agradecidos por poder socializar algo. Sé que es un poco densa quizás la información, pero poco a poco vamos a poder ir en los detalles. Gracias. No, muy amable, doctor Andrés Santiago Beltrán Castellanos, que se le pasaba al inicio, nuestro director de colectivo, más bien un amigo que ha incentivado siempre a las maestras y a los maestros a tener en cuenta la importancia de escribir y ha consolidado este trabajo suyo en diferentes obras que hoy precisamente representan su labor también en la Secretaría de Educación de Bogotá. Está muy interesante todo lo que nos cuenta sobre el colectivo, es una historia de verdad bastante extensa y lo de las obras pues muy importante que este sea un espacio de acercamiento para conocerlas y sobre todo que siempre nos está contando de una más. Bueno, y acá a mi izquierda encontramos a nuestro amigo también, filósofo, poeta, un enamorado de la psicología y editor, es codirector de la editorial 89079, que hoy está exponiendo sus obras y que de verdad los invitamos a conocerlas. En la Feria del Libro creo que él está orgullosamente presentando dos obras, Estrella del Alba y Las Huellas de la Esperanza. Muchas gracias. Entonces, que sea esta una oportunidad para deleitarnos con su escritura y pues también, ya que estamos presentando sus diferentes enfoques, me gustaría saber, Raúl, ¿qué relación tiene la filosofía, la psicología, la poesía con esta idea que tú has defendido y desarrollado sobre el niño interior? No un niño etario ni estamos haciendo referencia a alguna etapa cronológica, sino a esta idea renovadora de curarnos, de hablar, de sanarnos con el niño interior. Entonces, ¿cuál sería la relación allí y cuál sería? Muchas gracias, Edna. Un saludo para todos los amigos y amigas que nos están acompañando desde el pabellón de la Gobernación del Tolima, de la Secretaría de Cultura del Departamento del Tolima. Es la segunda vez que estamos aquí en este stand de la feria con el colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo. Porque para la pregunta que tú me haces es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo hablo de articular. La palabra articular es unir la psicología, la filosofía y la poesía en un momento histórico que se deriva de la modernidad, que se caracteriza por la fragmentación. El conocimiento, lo hemos aprendido en la academia, es muy fragmentado. Y lo que hay que buscar en este siglo XXI, precisamente para enriquecer todos los horizontes educativos, científicos, culturales, es unir conceptos. Es más, crear nuevos conceptos. Por eso me parece muy afortunado todo este concepto que hemos venido desarrollando en Pensamiento Pedagógico Contemporáneo sobre filosofía para ser niños, porque es un concepto integrador. Entonces, ¿qué encontramos en el concepto del niño interior desde la filosofía? Encontramos
que Platón nos habla de los arquetipos, que son a priori. El arquetipo es un conocimiento a priori que está en el mundo de las ideas y que, por lo tanto, es difícil de poder asimilar en el mundo de lo sensible, en el mundo de lo material. Este arquetipo platónico hace una referencia muy importante con lo que en su pensamiento se llama las reminiscencias. La reminiscencia es el recuerdo del alma. Y aquí entonces, en este recuerdo del alma, entramos a establecer esa relación con lo que se llama la psicología analítica o la psicología profunda del médico psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Encontramos que para Jung el tema del arquetipo, a diferencia de Platón, no es solamente ontológico, sino que tiene unas características muy específicas en el mundo del inconsciente colectivo. Es el gran aporte que hace el maestro Jung. Este inconsciente colectivo tiene mucho que ver con las actitudes que nosotros vamos generando a través de la vida. Ese inconsciente colectivo, desde luego, que afecta el proyecto de vida. Por eso, digamos que en lo práctico, en los ejercicios que hemos realizado con pensamiento pedagógico contemporáneo, se le da un gran valor a lo que hemos denominado la importancia de la autobiografía. En el argot pedagógico hablamos de la importancia de la autobiografía de la maestra o del maestro. ¿Por qué? Porque es muy importante que quien está direccionando los procesos pedagógicos busque esas reminiscencias de su alma, esos recuerdos de su alma. En términos platónicos, el recuerdo del alma lo lleva al conocimiento, y en términos jungianos lo lleva a la curación del alma, porque la propuesta jungiana es buscar sanar el niño interior, ese niño interior que muchas veces está herido y afecta el presente del ser humano. Entonces, por eso, en esa perspectiva, una propuesta muy de la mano de lo filosófico, lo psicológico, es revisar los proyectos de vida. Desde la editorial 89079 hemos estimulado mucho la creación autobiográfica, pero retomando el discurso filosófico en la perspectiva de Federico Nietzsche, nos habla de las transformaciones, así habló Zaratustra, cómo el camello se transforma en león y el león se transforma en niño. Y ahí nos vamos a encontrar no solamente con la perspectiva filosófica, sino también con la perspectiva poética. ¿Por qué? El camello está simbolizando el hombre que obedece y que no se revela, el hombre de la resignación, que pasa por la vida soportando, aguantando golpes, y muy característico incluso de toda esta perspectiva que se genera de la culpa. El camello es lo que representa ese hombre que no se enfrenta, no confronta. Aquí tiene el símbolo del león. El león representa el guerrero, es el que se atreve a decir no, el que entra, digamos, en la guerra dialéctica, da la batalla, se revela, no acepta ser un obediente dentro del sistema. Entonces lo vemos liderar con ese simbolismo del león, procesos sociales, procesos políticos muy importantes. Pero viene una tercera transformación que Nietzsche la denomina el niño, el estado del niño. El niño ya no confronta, ya no lucha, el niño juega, crea,
Por eso él insiste, por ejemplo, cuando en Así habló Zaratustra hace referencia a la relación padres e hijos, recomienda, debes crear un creador. La perspectiva del niño es crear, y es el que encarna arquetípicamente la inocencia y el olvido. Entonces, ahí encontramos ese punto de confluencia entre lo filosófico, lo poético y al mismo tiempo lo psicológico. ¿Por qué? Porque es muy importante generar procesos tanto en lo individual de sanación del alma como en lo colectivo. Y en la perspectiva del pensamiento pedagógico contemporáneo, así como tenemos una mirada desde lo arquetipal, desde esa curación del alma individual, también tenemos todo un proceso en diálogo y memoria que precisamente coordina Marcia, y aquí vamos a tener un evento, una vez les comento para qué fecha es el evento. 29 de abril, lunes a las 3 de la tarde. Para el 29 de abril, donde desde el colectivo de diálogo y memoria van a hablar de toda esta importancia del recuerdo en lo colectivo, la importancia del recuerdo de la historia, de la memoria. Es muy importante para un país tener memoria de lo que ha sucedido, porque eso nos permite a nosotros recuperar nuestra identidad. Entonces, es lo que hemos tratado de hacer, de superar la fragmentación del conocimiento y lograr ubicarnos en ese punto de unir. Me encanta el concepto del tejido, del tejer. Ahora, cuando hablamos de, como tal vez más adelante vamos a explicar un poco de lo que es el arquetipo psicológico y cómo influye en la vida de una cultura, de un individuo, pues indudablemente que es muy importante tener una visión holística, porque es la única manera de acercarse uno a la comprensión de la realidad. Muchas gracias. No, gracias Raúl. Está muy interesante y bueno, ahí nos presentas varias aristas que habría que profundizar. Inicialmente enamorado del psicoanálisis nos presenta el arquetipo del niño interior desde Jung. Y bueno, ya nos plantea un reto y debe ser como la transición a otro énfasis que se ha dado en el pensamiento pedagógico contemporáneo, pues a partir de ese explorar y pensar esa suerte de figura del niño. Cuando ya menciona Nietzsche y mencionando también un fragmento de Zaratustra, las 3 transformaciones del espíritu. Eso nos hace pensar como en un devenir, más bien, de lo que sería ser un niño, cómo se construye eso. Entonces, viendo esta postura y teniendo en cuenta la que generalmente ha tomado Andrés Santiago, que es más bien inspirada en Foucault, a pesar de que él no se remonta a unas citas textuales en que este filósofo esté hablando sobre el niño, él ha desarrollado una propuesta que ha generado mucha adhesión. Entonces quisiera que tú trataras de establecer unas diferencias entre este niño en clave arquetipal de Jung, lo simbólico, lo colectivo, esa posibilidad de pensarnos un arquetipo pero estático que siempre menciona Raúl, y bueno, el niño desde ese contexto del dispositivo, de gubernamentalizar, de la escuela, de lo cotidiano también. ¿Cuál sería la diferencia entre el niño que tú has plasmado en los diferentes textos y este que ha plasmado también Raúl? Gracias, Edna. Me parece importante, bueno, ya con el panorama que nos ha dado Raúl y Edna, y bueno, compartimos al principio. Esto es una apuesta para la escuela, pero nosotros ¿qué planteamos? Enseñar mejor, digamos que no es tanto por ese lado. Pensamos que el motor de la transformación es el propio docente, o sea, que hay que transformar o el que debe tomar la iniciativa es el propio. En esa medida nos diferenciamos de esto de filosofía para niños. O sea, para nosotros filosofía para niños parte del presupuesto de que el docente tiene conocimiento y bueno,
¿Cómo haríamos para que lo adquirieran los estudiantes? Para nosotros lo importante es cómo aprendieron de esos niños y cambiar las dinámicas totalmente. En este momento, y para el panel, pues lo pensamos desde dos productos, dos libros. Raúl y Sandra representan uno de ellos, es el Mensajes a Niño Interior. Y yo estaría en calidad de representante de Preguntarlo al Niño Interior. Son dos textos que se complementan dentro de esta estrategia de transformación de la subjetividad docente. Vale, ¿qué hacemos en el preguntario? En el preguntario hacemos un balance. Entonces, nuestro principal interlocutor pues es Raúl, porque bueno, ellos tienen una apuesta muy bella en el segundo tomo de Filosofía para ser niños, en donde pues hacen todo el manejo de la autobiografía de la maestra, esos instantes de asombro y esa búsqueda del niño interior como sanación, que nos parece una apuesta muy bella. Pues Raúl nos va, digamos que va a ampliar este tema posteriormente. Pero ¿qué planteamos en el preguntario? Ahí está la segunda vertiente. Y esta vertiente lo que plantea es que la búsqueda del niño no es adentro, sino afuera. Entonces es una apuesta ahí, como tú dices, Foucaultiana, y reconocemos al docente como un producto de relaciones de saber y poder, y que está sometido por tres dobles. Las formas de nuestra sociedad hacen que los docentes tendamos hacia tres espejos, podríamos plantearlo de esa manera. Uno es el fascista, el otro es el funcionario y el otro es el patriota. ¿Y cuál es el interés de nosotros? Que los profes reconozcan que están configurados a partir de esas tres, como los denominamos también en el libro, bueno, estos dobles, que sería la identificación plena y que nos podamos resistir de alguna manera a ocupar las formas de docente que nos obligan estos dobles. Entonces ahí va la apuesta. Y ese contraste que tenemos pues con la obra de Raúl y de Sandra, que es una apuesta también, bueno, yo digo la palabra complementaria, bueno, creo que se articulan, pero van por lados diferentes, y estos lados son una apuesta muy bella porque este proyecto de Filosofía para ser niños no es estático y es algo que nos importa mucho, no es un dogma. Y hay muchas maneras de apropiarse. Lo que nos importa acá es que los docentes, ante todo, reconozcan que la transformación comienza por ellos, y es buscando al niño, bien sea dentro de su interior o enfrentándose a los dobles frente al espejo y comenzándose a resistir a ocupar esa posición que nos da la sociedad a partir del fascista, del funcionario y del patriarca. Luego es profundizaremos en eso. Sí, hay que profundizar en esta parte de los dobles escolares y muy importante que pues pensemos también la maestra Rota, era lo que estaba leyendo en Santiago finalmente, inspirada pues en Simón de Beauvoir, pero también en las vivencias, en las experiencias de las y los docentes en la escuela, que muchas veces no se cuentan y que son tan discientes de las realidades en que, pues, a las realidades en que nos enfrentamos, de esas realidades. Parece que no hay tantas diferencias, creo aquí que hay puntos de encuentro. Aquí Santiago finalmente nos está mencionando ahí esta relación entre el preguntario y ya los dobles escolares. Les invito entonces a ustedes también a pensar unas preguntas para plantear al final de este conversatorio, de esta exposición, del trabajo de cada uno de ellos, relativas, porque sé que cada una ha implicado unos diplomados, debates, textos, entonces así escucharlas por primera vez no es tan sencillo. Y Andrés Santiago estaba mencionando sobre estos mensajes al niño anterior, que dan lugar a una obra también en que ustedes desarrollan algo que inicialmente fue
en proceso de talleres, en oportunidades participaban más maestras, para concientizar de la importancia de la autobiografía, de la escritura, como terapia también. ¿Cómo será esto de estos mensajes al niño interior y pues cuál sería el provecho que tendría? Muchas gracias por la pregunta, Edna. Los mensajes del niño interior, teniendo en cuenta la perspectiva de Carl Gustav Jung, toma una parte muy importante en esta investigación, en el estudio que hace Jung a través de su vida, que es darle un gran valor al mundo mitológico, como se lo da a la alquimia, se lo da a la sociología, a la antropología, pero hay una esencia del trabajo que hace Jung acerca del mundo mitológico. Entonces aquí tomamos, por ejemplo, los arquetipos. Él toma dentro de esta cultura grecorromana arquetipos de las diosas del panteón griego romano. ¿Y qué sucede? Cuando hablamos en la perspectiva mitológica de una diosa como Atenea, que encarna la diosa de la sabiduría, pues en este momento nadie del mundo contemporáneo va a dirigirse a un templo a rendirle adoración a Atenea. Sin embargo, lo que sí está presente en las mujeres contemporáneas es el arquetipo, es decir, el modelo psicológico de la diosa. ¿Cuántas mujeres conocemos nosotros que encarnan la sabiduría? Hablemos de las abuelas, de esas abuelas que ya están en su proceso de la vida, en el cual se dedican a contemplar, a disfrutar de los recuerdos, y que tienen la palabra precisa para orientar muchas cosas. Y en las distintas culturas vemos el gran valor que se le da a estas mujeres mayores. Pero también las encontramos, es decir, mujeres de la academia, mujeres de la vida cotidiana, que logran trascender las solas racionalidades, son profundamente intuitivas. Captan, precisamente están encarnando el arquetipo de la diosa Atenea. Realmente en mi obra Estrella del Alma hay un poema dedicado al arquetipo de Atenea que dice: invento fiestas fantásticas para recrearte, incursiono por los confines del conocimiento en busca del búho que vigila mi sueño. En las noches, al escuchar latir tu corazón, te consagro el ritmo del aliento. Diosa del arado, hechicera blanca, tejedora de justicia, amiga fértil de la tierra, inventa ollas de barro, traes al mundo flautas y trompetas y helados que vencen en todas las guerras. Sacudiéndote, tengo mi mente con tu sangre. Entonces hay que buscar, por ejemplo, cuando se trata de crear un equipo de investigación, hay que buscar a estas mujeres que encarnan el arquetipo Atenea, porque son las mujeres que con su profunda intuición nos van a guiar para lograr trascender por los mejores senderos y llegar finalmente a cumplir con unos propósitos. Entonces, la invitación es a revisarnos en nuestro mundo interior a qué diosas o dioses de la mitología podemos nosotros en un momento determinado encarnar. Para hablar de un arquetipo masculino del mago, podemos hablar del estado de Merlín, que representa ese mago que es capaz de transformar, el alquimista que logra finalmente el odio convertido en amor. Eso es un proceso de transmutación. Entonces, digamos que esa es una manera de recrear el tema arquetipal. Y en los mensajes del niño interior
Fundamentalmente, como fue un trabajo de coautoría con Sandra, lo que se hizo fue un ejercicio de escritura automática, muy al estilo de los surrealistas, de escribir sin parar. Y después, entonces, ahí vino, digamos, la disciplina filosófica de rumiar esas palabras y lograr develarlas para llegar finalmente a un producto que se llama Mensajes del Niño Interior, que tiene en ese mismo sentido de conectarnos con lo arquetipal y mítico, tiene una visión oracular, ¿no? Un trabajo oracular donde jugamos con unas cartas. Entonces es un trabajo, digamos, para hacer una pregunta y tomar una carta, y de pronto la carta nos ayuda a encontrar un camino, una luz, una ruta. Entonces vamos a jugar un poco para hacer un ejercicio. Departamento de Seguridad de Corferías nos ordenan tener en cuenta las siguientes recomendaciones al ingreso al recinto de su permanencia en el Un voluntario o una voluntaria que saque una cartilla. A ver, Marcia. Bueno, acá interactuando con Marcia, líder de la comunidad de Árbol y Memoria. Aquellos elementos personales que caracterizan Y acá a Marcia le sale la carta de agradecido. Entonces vamos a mirar ese número 24. Y para las personas que nos siguen en Facebook, tanto agradecerle a Sandra Claros, que en este momento está haciendo el rol de videógrafa, estará unos 15 días, hace un trabajo arduo, pero reconocer esa labor como autora del mensaje saliente Digamos que la estructura que tiene cada carta es que iniciamos con un epígrafe. En este caso es un epígrafe de Mario Benedetti, que dice: la gratitud puede ser un afluente del amor, pero cuando la corriente de gratitud se junta con el caudal del amor, siempre sobreviene una etapa indecisa, en que no se sabe a ciencia cierta cuál es cuál. Y ahora viene una pregunta. Dice: ¿expresas tu agradecimiento de manera frecuente? Como para generar, digamos, el momento de reflexión. Y el texto dice lo siguiente: dice, tu niño interior está agradecido con la vida porque sabe y es consciente de toda la ayuda que ha recibido para llegar a este punto del camino. Reconoce que no ha estado solo, siempre una mano amiga aparece para brindar acompañamiento en la caída, hasta que se recupera la marcha. En los momentos de tristeza, un abrazo entre lágrimas ha liberado el sentimiento que vuela con una nueva actitud por los cielos de la transformación. Como dice Mario Benedetti, la gratitud se cruza, se mezcla y confunde de una manera hermosa con el amor. No importa saber cuál es cuál. No, lo importante es que ambos están llenos de un niño interior. Ese que sabe decir gracias, mirando a los ojos con una sonrisa que comunica empatía. Gracias es una expresión precisa para acariciar a quien ha ofrecido algo de sí. Al pronunciarla, resplandece en el cuerpo del agradecido, cubriendo dulcemente todo el entorno. La palabra gracias abre el corazón con el consentimiento de que en ella siente una conjunción armónica entre el firmamento y la tierra. El agradecimiento del niño interior es una manifestación de salud, porque al decir gracias, todo el cuerpo se predispone para una epifanía extraordinaria que explota en felicidad. Así se exterioriza una fórmula mágica profundamente curativa. Esto lo saben los médicos que dan un paso más allá de la ciencia positiva y convierten su saber en una posibilidad para que el ser humano aprenda de la enfermedad y agradecido establezca una alianza con ella que dure un tiempo necesario de convivencia sin poner en peligro la vida de quien hace de una pérdida de equilibrio un motivo para apreciar la fe en sí mismo.
En conclusión, con tu niño agradece y sana. Ese es el mensaje que yo vi del interior. Entre otras cosas, el prólogo del mensaje del niño interior lo hizo Gabriel, y lo hizo Santiago, Andrés Santiago. Porque aquí viene todo un trabajo de hilar. Es un trabajo de equipo donde hay un profundo respeto de la singularidad humana, pero como bien lo decía Edna, tenemos profundos puntos de confluencia. Y ese tejido es el que nos permite que haya una sinergia y que se haya logrado un proyecto. Bueno, todos los proyectos han sido exitosos que se han generado con el colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo, pero sentimos que en estos últimos años ha habido un profundo reconocimiento en el sector magisterio. Se ha empezado ya a abrir otros caminos propicios precisamente para llevar este mensaje holístico. Espectacular, de verdad que invita a jugar. Raúl siempre es magia, asombro, y nos deja siempre cuestionándonos sobre cómo esa gratitud y ese amor, en el caso de Marcia, también es por uno mismo. Y bueno, eso es algo que se ha plasmado en diferentes textos. Tú finalmente terminaste hablándonos de los dobles escolares. Y bueno, acá Raúl nos lo presenta de una manera muy optimista, ¿sí? A pesar de que implica el encuentro con uno mismo, y eso sería gratuito. Pero ¿cómo es eso? En este caso, los dobles escolares, el patriarca, el fascista, el funcionario, no sé, cuéntanos tú, por favor. Hola, un saludo muy especial. Vale, bueno, en primer lugar, pues invitarlos a leer el texto. Yo fui uno de los primeros que tuve acceso a él, pues cuando me hicieron la invitación a hacer el prólogo, lo agradezco mucho, Sandra, Raúl. Es un texto que llega muy profundo, es para sanar. Entonces, si estamos heridos, que es la clave de ese texto, es cómo sanamos a ese niño herido. Es un texto que da una palabra de aliento en el momento indicado. Bien, esa es una vertiente de filosofía para ser niños, la que lidera Raúl con Sandra, todo lo que tiene que ver con el arquetipo yo. La otra vertiente es la que hemos intentado manejar desde una postura que podríamos denominar postestructuralista de alguna manera, y bueno, nos interesan mucho los estudios de sociología, y entonces consideramos que para transformar la escuela, transformando al docente, en primer lugar, más allá de una toma de conciencia, hace un proceso de desgubernamentización de su subjetividad. ¿Y cómo se hace esto? Reconociendo cómo está configurado. No sé si ustedes se hayan dado cuenta, pero reemplazar a un docente a veces es muy fácil. O sea, ¿qué tiene que hacer un docente? Sobre todo, pues, en todos los ámbitos, podemos decirlo, porque las dinámicas ya están, incluso en la universidad también los sílabos ya están enmarcados, y es seguir ese camino. Entonces nos convertimos en funcionarios. Ese es uno de los dobles que hemos identificado. Entonces, ¿cómo hacemos para que la práctica de ahora sea algo especial y el docente quede dentro del corazón de los estudiantes, para no convertirnos en un funcionario, que es supremamente peligroso? Y ahí en el texto del preguntario, pues traemos a colación esa obra magnífica de Alan Haring, de Eichmann en Jerusalén, porque pues este es un señor que enviaba a las personas a los campos de concentración, y cuando hacen los juicios de Nuremberg, pues él dice, pero pues esa era mi función. Entonces tienes que juzgar a los que mandaban. Entonces, si uno lo trae a la escuela, ¿será que nosotros estamos únicamente aplicando el texto, el libro de texto, las guías que nos encomendaron, los planes de estudio que nos encomendaron? Si hay algo de nosotros diferente, o estamos sencillamente siendo los funcionarios que reproducimos el sistema. Ese es uno de esos dobles identificados. El otro es el fascista, y es que es muy fácil ser fascista. De hecho, creo que lo tenemos incorporado. Está dentro de nosotros, y entre más años tenemos, como que más fácil, porque nos volvemos más conservadores, especialmente cuando tenemos hijos y queremos cosas mejores para ellos.
Entonces, Foucault lo plantea en el prólogo que hace para el libro del Antiedipo, en la versión estadounidense de desigualdad, este texto de Antiedipo, y entonces ahí nos plantea que cómo arrancar ese fascista que llevamos dentro, que se ha incrustado en nuestros corazones, y vemos, o sea, y creo que el ejemplo más práctico sería pues cuando estamos tratando de formar democráticamente, pero nos imponemos delante de nuestros estudiantes y les decimos ustedes tienen que hacer caso porque sí, o los maltratamos y nos imponemos no desde el diálogo. Entonces, pero esto también tiene un problema, es que los estudiantes, al haber sido formados dentro de esta lógica disciplinar, pues cuando uno quiere proponer algo nuevo, pues como que el profesor pasa a un segundo plano y digamos que dicen, pero qué chévere que le exijan. Entonces eso lo tenemos de manera social. Entonces, ¿cómo cambiamos las prácticas si tenemos ese fascista? Y el tercero de los dobles que identificamos en la realización del texto es el patriarca. El patriarca que ataca lo femenino en la escuela. Y nos hemos dado cuenta a partir sobre todo de lo que se plantea en el psicoanálisis, que es el humor. O sea, cuántos chistes malos hacemos los profes de que los niños, por ejemplo, levanta un niño la mano para ir al baño y otro, y decimos, pero los hombres van solos al baño. O cuántas veces no maltratamos a las estudiantes de que las niñas se tienen que comportar de determinada manera. Y sobre todo tiene que ver con el género, la identidad de género y las opciones sexuales que tienen los estudiantes. Creo que nos falta mucho por avanzar en estas formas de respeto en el aula. Pero la clave que tenemos en el preguntario, que es la contracara de mensajes al niño interior, es percatémonos que nosotros estamos construidos sobre estas lógicas. Y el maestro, me gusta mucho un ejemplo, y es para que lo pensemos a manera personal. O sea, si supongamos es una pareja de esposos y llegan los dos cansados de trabajar y se sientan en el sofá, ¿quién tiene que ir a calentar la comida? Casi siempre decimos, lo tenemos muy interiorizado, amor, pero es que tú eres la mujer. Y si está la mamá de alguno de los dos ahí, va a responder, la mamá del niño del esposo va a decir, oiga, ¿y esa mujer no lo cuida usted? O la mamá de la niña va a decir, oiga, mira que usted lo manda así, pero va a ver las filas porque puede llegar a donde otra que sí lo cuide. Esa cultura patriarcal la tenemos instaladísima, y eso lo llevamos al aula. Entonces, ¿cómo nos resistimos a ser patriarcas, a ser fascistas y a ser funcionarios? Esa es la apuesta del preguntario, que es la contracara, es una cuestión complementaria. Me parece que hemos avanzado bien por ese camino. Gracias. Muy amables los dos. Este abrebocas a la lectura nos deja dudas y es muy importante. Quisiéramos entonces compartir con ustedes, amigos de Pensamiento Pedagógico Contemporáneo. Acá tenemos un equipo de recursos humanos variado, excelente. Nos alegra en verdad mucho que estén aquí acompañándonos, de la Red CREA, de la Universidad de La Salle, la línea de agenciamientos educativos comunitarios. Tenemos acá profesionales de trabajo social, de psicología, de filosofía, maestros de primaria, eso que somos nosotros, ¿no? Pluralidad que enriquece. Entonces, una invitación para que ustedes planteen sus dudas, preguntas, no sé, un comentario breve sobre lo que han escuchado. Tienen la palabra ustedes si gustan acercarse acá al micrófono, nos cuentan cómo les ha parecido este compartir, y sería muy importante que estos espacios fueran más frecuentes. Muchas gracias por esta discusión, de compartir. Quería preguntarles qué tan aplicables son estos textos, ya no como análisis, sino en su uso clásico, con los estudiantes. Bueno, no sé quién de ustedes quiere comenzar. Gracias, Jorge, por la pregunta. Escuchamos otra pregunta mientras van pensando qué tan importantes serían estos textos o aplicables para los estudiantes. Entonces, Iván, adelante.
Estaba pasando el micrófono. Ah, yo creía que te ibas a hacer una pregunta. Entonces, Raúl. Bueno, hay una pregunta perdón, no una pregunta, sino una palabra clave en filosofía y que muchas veces la hemos olvidado. Se cree que el filósofo es un teórico, que ahí se queda en sus nubecitas o en su torre de marfil, ¿no? Simplemente especulando sobre conceptos. No, la palabra clave en filosofía se llama praxis, que es la práctica. Y la pregunta que nos hace Giorgio precisamente está ubicada, bueno, sí, todos estos conceptos, ¿cómo se aplican? Pues en primer lugar, la experiencia nos ha llevado a estos conceptos, la experiencia del aula, el encuentro de el niño interior del maestro con el niño exterior, es el que lleva precisamente a que esto se vuelva un trabajo de cotidianidad y de resistencia. Es de resistencia, ¿por qué? Porque hay un espíritu profundamente conservadorista, incluso en la idiosincrasia colombiana, que se resiste a las transformaciones, que se resiste al cambio. Y también encontramos maestros que son tiranos y encarnan todo el espíritu fascista y no quieren que las cosas cambien. Entonces hay que estar dando una batalla permanente. Ahora, pero no solamente está afuera, está adentro. Lo decía Santiago. En nosotros está la luz, pero también está la sombra. Y en la sombra nos sale el facho que llevamos dentro, ¿no? Entonces hay que tener un espíritu crítico para poder estar cuestionando y sobre todo comprender que hay una sabiduría en los niños externos y que los niños y los jóvenes son los que finalmente nos van dando pistas para que nuestra intuición se conecte poderosamente con la razón y logremos que en la cotidianidad se empiecen a generar las transformaciones. Es más, el país está viviendo procesos de transformación muy profundos y vemos esa gran resistencia al cambio. Vemos cómo muchas veces de los sectores que uno piensa pueden ser más progresistas pueden aparecer seres retardatarios, pero lo importante es, sin entrar a juzgar individualidades, saber que eso está en el inconsciente colectivo, la luz y la sombra, la perspectiva junguiana. Entonces que tenemos que lidiar con la luz y la sombra adentro y afuera de igual manera. Ahora, lo que he podido observar, aunque yo no soy maestro escolar desde hace mucho rato, pero sí he estado muy cerca de todos los procesos, sí tuve la experiencia del aula durante algún tiempo. Lo que sí he podido observar, por ejemplo, en la perspectiva de pensamiento pedagógico contemporáneo, hay muchos procesos de reflexión. Hay un constante estudio, hay un trabajo de investigación que incluso supera los tiempos del funcionario, porque todos estos trabajos muchas veces se hacen con un gran entusiasmo. La palabra entusiasmo significa llevar un Dios en el alma. Entonces, lo importante sí es, sobre todo, en concordancia con la pregunta de Giorgio, que no perdamos esa capacidad de articular la teoría y la práctica. ¿Teoría qué significa? ¿De dónde viene la palabra teoría? Mirar y volver a mirar. Se necesitan momentos de contemplación y también hay que volver al día a día para que esa contemplación transforme la cotidianidad. Está bien retadora la pregunta. Acá Raúl nos ha admitido que sí se podría hacer filosofía en la educación y también de paso que el niño cuestiona y él ha hablado del mito, pero aquí es de que desmitifica también. Y pues así estoy muy intuitiva, como dices tú, pienso que es
es una crítica al adultocentrismo la que se puede dar si compartiéramos esos textos con los chicos en el aula, pero también pues bien difícil, ¿no? La filosofía, como dice Celia Moros, es polémica. Entonces tendríamos que estar preparados para, como nos decía Andrés Santiago, en un momento de creación de cada uno de los textos de la maestra Rota, si nos identificamos con el funcionario, o con el facho, con el patriarca, o decir algo de este soy yo. Y debe ser bien difícil volverse niño en el aula y entonces embriagarse de verdad y empezar a hablar también de lo negativo que somos, hacer una crítica al magisterio como en oportunidades se ha dado con la lectura de La educación es un campo de combate de Stanislao Zuleta, que Raúl también nos ha acompañado a los semilleros. Entonces, bueno, Andrés Santiago, que no te dejo responder aprovechando tu tendencia feminista. ¿Tú qué piensas? Vale, esta pregunta te la agradezco mucho porque nos permite matizar un poco más los diferentes enfoques. Yo pienso que el libro de mensajes al niño interior es un texto que se puede aplicar con los estudiantes también, porque nos ayuda a reconciliarnos con ese niño interior, con ese niño herido. O sea, la sección que encuentres te va a llenar, va a curar de alguna manera. El preguntar es lo contrario. Y tomar lo contrario porque no estamos en el interior, sino tratando de hallar los dobles. Y para hallar los dobles hay que dar cachetadas. Entonces, nosotros lo planteamos como textos acontecimientos. En el preguntar un texto muy interesante de un estudiante y lo que vivió en la pandemia, de lo que sufrió por no tener computador, de la falta de comunicación en el colegio, de cómo se sintió maltratada. Entonces, la idea que es el profesor diga, ese profesor no pudo ser. Y eso nos da la idea de lo que nos comenta en la del cuarto tomo. El cuarto tomo se denomina La maestra Rota. Y es un ejercicio donde los docentes que escribimos nos esforzamos por describir esos tipos de docentes que no nos gustaría ser. Entonces, cuando los leemos es muy incómodo, pero esa es la clave, generar esa incomodidad para que uno diga, yo no puedo reflejar con esta lectura porque no es el ideal del maestro con el que se me enseña. Entonces, es un ejercicio que también me parece que es bello, pero es diferente, de confrontación, porque una cosa es hallar a mi interior herido, o bueno, iremos a eso en el interior para curarlo, y otra es identificar al doble. Identificar al doble necesita unas preguntas, una lectura de su acontecimiento, que es, lo desacomoda a uno de su lugar de comodidad. Entonces, plantearía que eso, Damos paso a una última intervención. Si alguno desea plantear una pregunta o hacer un comentario. Pues yo tengo otra. Dale, claro que sí. Con las preguntas tuyas escribiremos porque están muy buenas. Un poco en concordancia con lo que cómo romper la pregunta. Hace falta una filosofía de la pregunta y más allá de la filosofía también una práctica de la pregunta en el aula, cómo vuelve eso personal y cómo promoverla también para los estudiantes. Muchas veces no hacen una pregunta por miedo o por inseguridad. Sí, la llamada línea de la provincia de Giorgio, también sería cómo se establecen las comunicaciones a partir de esta mirada que se está proponiendo en el conocimiento teórico contemporáneo. ¿Cómo se establecen las comunicaciones con los estudiantes mismos y los adolescentes con los que nos toca trabajar? Es posible a partir de las reflexiones que se hacen del niño interior establecer esa línea de comunicación con los niños en las aulas. De Santiago está aquí diciendo que debería contestarla, pues sí, la tentación. ¿Piensas tú? La primera pregunta es formula Giorgio acerca de esa filosofía de la pregunta.
la pregunta está muy bien acompañada no de fórmulas ni de recetas, sino más bien de suscitar más dudas. Para eso el lenguaje del arte, de la poesía, en todas sus expresiones. La pintura es poesía, la danza, la música, todo eso son creaciones. Entonces, invitar a generar la reflexión a partir del arte, de que cada uno saque sus propias conclusiones, retomar la mayéutica socrática. Sócrates no daba recetas, sino permitía que el discípulo lograra llegar a la respuesta, o al menos interpretar lo que podía ser una respuesta. Porque es que a veces el adulto cree que tiene la respuesta, y de pronto no, el adulto no tiene respuesta, simplemente tiene aproximaciones, y es bueno siempre andar en la vida a través de preguntas. Por eso lo más complejo en el trabajo filosófico no es dar respuestas, sino hacerse preguntas. Y por eso afortunado el título del preguntario. Y el arte ayuda muchísimo. Por ejemplo, yo observo que el mundo pedagógico adolece del trabajo poético. ¿Por qué no invitar en todas las áreas del conocimiento a construir poemas? La poesía tiene una gran capacidad de, a través del proceso de reflexión, dejarse tocar por la intuición. Y hay que invitar a generar cavilaciones intuitivas, lograr trabajar más con el hemisferio derecho del cerebro, ser más lúdicos en el aula, pero no la lúdica de los recreadores de fiestas infantiles. Algunos estudiantes muchas veces quieren que el profesor más bien se ponga la pelota bonita que se pone en la nariz y los zapatos del payaso y los vaya a recrear en clases. No, hay que recrear desde la deconstrucción del pensamiento, por eso es una manera de jugar. El poeta invita a jugar con palabras, juguemos con las palabras. Entonces hay que dar más oportunidad en todas las áreas del conocimiento a la presencia de la poesía. Eso con respecto a la Bueno, Andrés Santiago, la primera pregunta, la importancia de cuestionar y qué posibilidad hay para los niños y para los maestros y cómo se dan los procesos de comunicación. Bien, esta es una pregunta que también me parece muy importante. Bueno, la clave acá en filosofía para ser niños y entonces el trabajo está sobre el maestro. Y me parece que es muy importante enfatizar en eso porque tenemos que traer, cuando el maestro se transforma, comienza a ver esos cambios en el aula. Cuando se siente que su retorno no le gusta, que se siente identificado con uno de estos tres dobles, el marxista, el patriarca o el funcionario, comienza a haber una transformación. Eso para nosotros es fundamental y bueno, nuestra apuesta es quizás, pues bueno, como en sus últimos periodos de tiempo, a los antiguos y en el mundo grecorromano una concepción interesante sobre el maestro y el maestro su modo de vida. Entonces nos parece, y ahí es donde creo que podemos hacer el tiempo con el funcionario. O sea, que el estudiante vea en su maestro un ejemplo a seguir, pero un ejemplo de investigación. Bueno, también podríamos decir que desde lo ético implica muchas cosas, pero creo que ahí está la clave. Cómo nos acostamos en el corazón de los estudiantes, pero estando convencidos. Y respondiendo en clave de Iván, yo creo que hemos hecho una apuesta en el colectivo y es que nos hemos dado cuenta que hay que buscar escenarios en donde esas relaciones de poder se quiebren y ahí están los senderos de investigación, porque los senderos los estudiantes van voluntariamente, incluso los maestros pasan a ser, digamos que alguien más dentro, y ese trabajo se ha hecho desde Linero, que es semilleros de investigación, y lo que es de orientación escolar, y ese trabajo pues sirve para que finalice con
con esa pregunta porque es la que tiene la clave de su experiencia, porque son muchos semilleros, ¿no? Y gracias, pues, acá sea el momento pues, para agradecer el liderazgo que tienes con este proceso que pues, bueno, pensamos que es el camino a seguir porque no es enseñarnos, sino cómo aprendemos de los niños. Y eso lo hacemos dentro de los semilleros. Gracias. Bueno, ahora se me ocurren algunas anécdotas. Digamos, cuando empezamos los encuentros y video, algo de lo que nos sentimos muy orgullosos de nuestros estudiantes maestros, como los hemos llamado, es de que ellos crean las preguntas para los eventos. Nosotros no imponemos, sino que ellos empiezan a pensar, a cuestionar, y de verdad que nos vemos con toda admiración. Me gustaría que aquí hubiera uno de los niños, porque es más efectivo que ellos pues cuenten sobre cuál es la importancia que tiene para ellos el poder preguntar y el participar en otros espacios de comunicación en que ellos se sienten muy diferente a los institucionales en oportunidades y pues muy auténticos. Recuerdo uno de los primeros videos en que una de las niñas estaba declamando el preguntario, pero de Jaibaní al niño, y eso llama una huella en la necesidad de pensarnos a las niñas y a los niños como pensadores, artistas e investigadores, pero esto suena así como muy ideal. A mí me parece que en ILEO sí han encontrado espacios, sobre todo en la revista de transformación colectiva, que es otro de los procesos a los cuales hay que agradecerle esta oportunidad de vivir la experiencia y no solo de quedarnos en la teoría, como mencionaba Raúl. Entonces, una invitación también, estábamos hace poco en el lanzamiento de la revista de Solidaridad y Cooperatividad, y allí hay unas chicas egresadas que publicaron, y bueno, todo lo fascinante que es uno leer lo que el niño escribe y jugar a ser uno el estudiante, a manejar unas relaciones horizontales en las que uno pueda aprender. Creo que lo que hay que enseñar hoy es a dudar, y de resto nos quedamos cortos como maestros y nos da vergüenza, nos incomodamos, quisiéramos ser como otros, pero esto es lo que facilita este proceso, aprender de las niñas y los niños a cómo nosotros volver a hacerlo. Les agradezco mucho nuevamente la invitación a este espacio, a la editorial, a Sandra Claros, a Raúl, que nos han contactado con la Gobernación del Tolima también, a ustedes por estar acá un domingo interesados en este proyecto que es Filosofía para Ser Niños, que implica un arduo investigación, y los invitamos a adherirse, y bueno, ahorita un cafecito para charlar. Sin más, un agradecimiento total y una linda tarde. Muchas gracias.